Muy buenas tardes, amigas y amigos. 6 de la tarde con 5 minutos. Vamos a estar hasta las 7 de la noche. Este es su programa Más allá de la noticia. Gracias a todos los que nos acompañan a través de los 680 de la amplitud modulada y dentro y fuera del Perú a través de nuestro portal web www.rbcsatelital.pe. Les saluda Rafael Romero y tal como lo anunciáramos más temprano, hoy día vamos a tener una entrevista con el periodista Julio Heredia, con quien los que lo conocemos hemos visto su trajinar por revistas, por periódicos, siempre pegado a la cultura. Ha participado de la administración pública, como es de público reconocimiento, valga la redundancia, y nos va a contar pues los últimos episodios, a propósito, por cierto, de las noticias que todos conocemos en función del fiscal suspendido Ramos Heredia y, por cierto, todo lo que últimamente se va conociendo en el caso Orellana. Hoy está invitado Julio Heredia y va a hacer algunas aclaraciones. Todos tenemos el derecho a ser escuchados, todos podemos trabajar en distintos medios, trabajar en administración pública y a veces se producen ciertos impases y, por cierto, tenemos que dar la oportunidad y el tiempo debido para que se hagan los esclarecimientos del caso. Damos la bienvenida a Julio Heredia. Un gusto de tenerte en Más allá de la noticia. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rafael? Verdaderamente para mí es un gran placer estar nuevamente en esta casa ya señera de RBC, radio en este caso, satelital. Es un placer conversar contigo y además me parece que esta conversación será sumamente esclarecedora, sobre todo para el público, porque tanto tú como yo somos periodistas y sabemos que esta profesión en el Perú va acompañada siempre de la incertidumbre, de peripecias, de la incomprensión y es una profesión azarosa, es decir, no tenemos prácticamente nunca estabilidad. Por eso es que yo los felicito a ustedes, al grupo RBC, que tienen el coraje, la fuerza de tratar de llevar adelante este proyecto alternativo hace ya muchos años, ¿no? Así es. Tu trayectoria es muy grande, muy larga. Como periodista te conocemos de mucho tiempo, trabajas bastante con la cultura, conocemos realmente tus valores, tus principios. Tú has vivido mucho tiempo en Francia, te has dedicado bastante a la literatura también, has apoyado a muchos escritores. He tenido el honor de ser invitado por ti a algunas conferencias, por ejemplo en la Alianza Francesa. Sí, así es. Tú has jugado un papel muy importante en la parte cultural de la Alianza Francesa y tus padres, por cierto, tienen, como todo padre, el mejor conocimiento de las calidades del hijo que forman. ¿Qué ha sucedido últimamente, Julio? Te hablo de estos últimos días a propósito de todos nosotros que tenemos un nombre, un honor, sí, tenemos una trayectoria y cómo ha afectado esto a tu persona, a tus amigos. En las redes se ha visto, he visto muchos comentarios de solidaridad contigo. Cuéntanos, nárranos cómo se inició este episodio. Mira, verdaderamente las cosas son a veces terribles, ¿no? El azar quiere que se conjuguen una serie de cosas para afectar a gente completamente inocente. Mis padres estaban en Lima, hacía unos cuantos meses, vinieron a pasar las fiestas del fin de año conmigo y justo estaban preparando sus cosas para irse a París, para volver a Francia, donde ellos viven hace más de 20 años, y con este pesar que uno siempre tiene de quizás sentir que es la última vez que uno se ve, porque mi padre tiene 88 años, es una persona que está ya bastante menoscabada por la edad y por problemas de salud, está en silla de ruedas, y obviamente para él era sumamente emotivo estar conmigo este año, ¿no? Y vinieron a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo conmigo después de muchos años que no estábamos juntos, y justo como te digo, cuando están preparando maletas, aparece un programa de televisión que por desgracia estábamos viendo, que se llama No culpes a la noche, el lunes pasado, un informe entre comillas por el cual yo resultaba siendo una suerte de mafioso recién descubierto, ¿no?
Es decir, el programa la presentadora, que es Milagros Leiva, hizo una introducción y presentó el caso de tal manera como si ellos hubieran investigado y hubieran descubierto alguna cosa espuria, ¿no? Una cosa oscura, que este señor que se llama Julio Benjamín Heredia Martínez, o sea yo, era, según lo dijo ella literalmente, hombre de confianza, asesor de Rodolfo Orellana, y que era ahora asesor personal del suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Eso merecía toda una aclaración. ¿Te quedaste satisfecho si es que de alguna forma en el programa se han retractado o no ha sido así, o cómo fue el trato que se te dio en la segunda entrevista? Mira, hubo una referencia, dices, el lunes, ¿no? Y después ya te entrevistan. Exacto, ¿no? Entonces el lunes ahí está no solamente referencia, sino habían supuestamente rescatado fotos, ¿no? Donde yo estoy con el personal de la Fiscalía de Nación, con gente de protocolo y algunos colegas en alguna ceremonia pública por lo demás, y se me encierra en un círculo, ¿no? Dice, ¿no? Este es Julio Heredia, se los vuelvo a poner para que lo reconozcan, cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo llamé inmediatamente porque yo tengo el teléfono celular de la productora, de Thalía Montes, que es una señorita que hace años estaba en contacto conmigo para diversas cosas, y también porque habían tenido mucho interés en entrevistar a Ramos Heredia. Y yo estaba trabajando con Ramos Heredia desde antes que él sea nombrado fiscal de la Nación, en la Academia de la Magistratura. Yo termino mi contrato en temas protocolares y de discurso en el municipio de Lima, y de pronto el director general de la Academia de la Magistratura me ofrece un trabajo, ¿no? El doctor Óscar Quintanilla Ponce de León. Pues conversamos, llegamos a un acuerdo. Estas cosas de tercero, no era un contrato, digamos, como un empleado de planta, sino una tercerización, como le llaman, allí en la Academia de la Magistratura, y justo es elegido Ramos Heredia, presidente de la Academia de la Magistratura, entre otros consejeros, ¿no? Estaba el doctor Duberlí Rodríguez, el ingeniero Maesono, en fin, entre otras personas. Y yo venía trabajando allí en la Academia de la Magistratura, dedicándome a cosas protocolares, de imagen, de prensa, a escribir determinados textos académicos para sus publicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y te hemos visto también trabajando en el tema protocolar en la Municipalidad Metropolitana de Lima con Susana Villarán. O sea, tú has estado en varias instituciones. Exactamente, sí. ¿No? Y no por eso se te va a acusar de que el puente Bella Unión no se construyó, ¿no? O no se hizo. Porque por lo demás, como yo lo dije una vez en el programa Hable el Pueblo, donde ustedes tenían la gentileza de invitarme como panelista, y al cual dejé de ir porque me parecía incompatible estar trabajando en el municipio de Lima y al mismo tiempo dar opinión periodística, ¿no? Entonces no me parecía compatible en ese momento. Pero yo dije que yo no tenía ningún tipo de compromiso político con Susana Villarán, ¿no? Y por lo demás, Susana Villarán, fíjate cómo son las cosas, a mí me pide que vaya a trabajar con ella, conociéndome en Radio Capital, igual a lo que pasó con Ramos Heredia. A propósito, vamos a ir con detenimiento haciendo toda esta cronología en un hecho tan importante, en el sentido de que los periodistas, y contigo hemos trabajado también en algunas instituciones de la prensa escrita, no somos jueces, no somos fiscales, y tú tienes el lado de haber trabajado en medios, pero también el lado de haber trabajado en la administración pública. Para ir con todos estos ángulos, te pido una pausa y regresamos con esta entrevista especial, exclusiva, con Julio Heredia. Esto es Más Allá de la Noticia, amigos y amigas. Bien, regresamos a Más Allá de la Noticia, estamos con Julio Heredia. Y bueno, la siguiente pregunta va así. El 2010 trabajaste en Radio Capital, entrevistaste a Ramos Heredia, así como has trabajado para otras instituciones públicas o privadas, pero de ahí, ¿cómo podemos hacer ese recuento hasta el momento en que llegas a presentar una entrevista, se publica una entrevista en la revista Juez Justo? Así es. Mira, yo estoy trabajando en Radio Capital, tengo 2 programas allí, luego tuve 3, pero el que nos ocupa era un programa de sábado y domingo que iba de 2 a 4 de la tarde, ¿no? Se llamaba Lima, ¿cómo vives? Un programa con mucha temática urbana,
pero sobre todo sobre seguridad ciudadana, que ya era un tema de tanta preocupación. Entonces el doctor Carlos Ramos Heredia era fiscal superior en ese momento y era el representante de la Fiscalía de la Nación ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Entonces es invitado a mi programa para hablar de temas de seguridad ciudadana. Y bueno, una primera vez lo que pasa, ¿no? Que de pronto el invitado es sumamente didáctico, te puede aportar cosas al programa, es invitado nuevamente por mis productores y habrán sido unas 3 veces en que el doctor Carlos Ramos Heredia va a Lima Como Vives para hablar de temas de seguridad ciudadana, ¿no? Y temas también relacionados con la criminalidad, etcétera. Entonces, cuando llegamos a febrero de 2011, el doctor Ramos Heredia es nombrado fiscal supremo por el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces nuestro común amigo y colega Julián Cortés, oye Rafael, que yo conozco a Julián desde que tengo 19 años, ¿no? Porque cuando yo ingreso a trabajar en la revista Caretas, Julián era editor de una sección muy importante de la revista Caretas, y ahí he trabajado con él, como con Jorge Salazar y con el propio Enrique Sileri, que era el dueño y director de la revista, y es, digamos, mi aprendizaje como periodista, ¿no? Entonces es obviamente una persona por la cual yo guardo un gran aprecio, y máxime cuando en el año 83, teniendo yo todavía 23 años, 22 o 23, él me lleva al naciente Canal 9 de televisión, a ATV, que acababa de aparecer, ¿no? Entonces trabajo ahí también con Julián. Entonces, bueno, Julián había escuchado las entrevistas que yo le había hecho a Ramos Heredia y me llama por teléfono, como me había llamado en otras ocasiones para invitarme a diversas cosas, al proyecto Caral, cosas de tipo cultural, en fin, ¿no? Y fíjate, yo ni siquiera le pregunto a Julián de qué es la revista, quién la dirige, yo no sabía que existiera, fue justo porque acababa de aparecer, me parece que tenía pocos meses de existencia. Entonces él me pide un retrato, ¿no? Una revista, un perfil de este nuevo fiscal supremo que nadie conoce, ¿no? Entonces, aprovechando que yo lo conocía, que tenía contacto con él, y yo llamo a Ramos Heredia y le consulto, le digo, doctor, ¿usted quisiera dar una entrevista? Y bueno, él me dice, sí, me dice, el problema es que estoy un poco ocupado y qué sé yo, pero ¿me puedes mandar un cuestionario? Ya le digo, y luego le mando quizás repreguntas y ya hacemos hacia el tema, ¿no? Ahora, aquí Sí. hay un hecho, ¿no? Es decir, la revista Juez Justo, ya se tenían los elementos de quién estaba detrás de esa revista, es cierto, pero aquí quizás hubo el exceso de confianza tuyo, porque nosotros que también hemos escrito en revistas de literatura, sucede que, tú te acordarás, siempre ha habido casos en que de repente, oye Julio, escríbeme un artículo sobre, por ejemplo, el poeta tal, y uno lo manda, ¿no? Para que a veces en la universidad también, ¿no? O sea, Exacto. alguien venía, tengo una revista, oye, tengo mi revista, ¿quieres mandarme un artículo sobre, por ejemplo, Arguedas? Ya, te envío. Entonces, claro, ahora este asunto es netamente político, pero a veces queda eso en la costumbre de la buena fe y donde te piden un artículo para una revista u otro y uno colabora. Claro. De ahí es que se diga que tú publicaste, hiciste esa entrevista a Ramos Heredia, se publica en Juez Justo, pero no cobraste, ¿no? No. ¿Qué hubo y qué hubo? Y ¿tenías que cobrar? O a veces uno escribe 3, 4 artículos y no necesariamente es para que a uno le paguen, porque es una colaboración. ¿Cuántos periódicos existen donde escribe un antropólogo todo y no necesita recibir pensión? Cuando Julián me dice, revista Juez Justo, y le interesa el perfil de un nuevo magistrado, yo me imagino una revista especializada, ¿no? Yo digo, de pronto es una revista de alguna institución jurídica, qué sé yo, y porque yo sé que Julián también ha trabajado toda su vida pues en diversas instituciones y como todo periodista, ¿no? Yo creo que, sobre todo acá en el Perú, que a veces uno tiene que salir de determinados medios porque los trabajos no son eternos y pues tratas de seguir sobreviviendo trabajando en alguna institución ahí donde te den trabajo y ahí donde pueda ser útil, ¿no? Entonces yo no pensé, la verdad que tendría que encontrarme con Julián y preguntarle, no recuerdo que me hayan pagado nada, no creo que me hayan pagado, en todo caso lo debió averiguar esta señora Leiva, ¿no es cierto? Si ella me ha acusado de ser hombre de confianza y trabajar para Orellana, etcétera, por el solo hecho que apareció un artículo mío firmado en la revista Juez Justo, ella debió averiguar cuánto cobré, si es que cobré, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo no recuerdo haber cobrado nada. Fue una entrevista mandada por correo electrónico a Julián, y luego aparece, y también le mandé las fotos, igual por correo electrónico. Fue única vez. Una única vez, nunca más. ¿Quién dirigía esa revista en ese momento, me parece? César Hildebrand Chávez. O sea, el hijo de César Hildebrand, que acababa de terminar su relación, creo, con Cecilia Valenzuela, ¿no? Y estaba dirigiendo la revista. Ahora, algo yo he tratado de averiguar, Sí. porque uno que está más en la arena política, conociendo los antecedentes, es verdad, el tema de juez justo, después el propio Julián señaló que se le llamó y se le dijo, oye, usted puede dirigir este número. Creo que fue algo también esporádico, así como tu artículo, Sí. y él tan rápido como llegó se fue. Exactamente, ¿no? exactamente lo que yo sé. Entonces, esta señora, verdaderamente conmigo, así como tú me decías, ¿no? Si yo estoy ya apaciguado por el hecho que ella de alguna manera se ha rectificado, ¿no? Porque me invita una segunda vez, con más tiempo, anteanoche, pero fíjate qué mitigado es el resarcimiento que me hace, ¿no? Porque al final, cuando yo le cuento esta historia, le digo, yo envío esa colaboración a través de Julián Cortés, ella se permite decir que Julián Cortés también tiene muchas cosas que explicar, y lo asocia a la época negra del fujimorismo y no sé qué. Oye, francamente me parece tan deplorable que un periodista pueda maltratar hacia un colega, ¿no? Y además sin elementos de juicio, sin nada que lo respalde. Ahora, acá hay en esencia seguramente el hecho de que haya querellas que hizo Orellana, que después la retiró, como el sheriff, ¿no? Algunos periodistas, pero muchos periodistas estamos querellados, y por el tema de tierras, ¿no? Entonces, creo que hay que predicar con el ejemplo e investigar a todos por igual, ¿no? Exactamente. Porque resulta que hay algunos personajes ligados a algunos grupos mediáticos que tienen tremendos chicharrones de tierras en el Perú, y creo que hay que comenzar por casa, ¿no? Averiguando, ¿no? Exactamente, a mí jamás me hubiera ocurrido pedirle a la señora Leiva, que es una empleada del Grupo del Comercio y del grupo ahora de América Televisión y Canal N, que por qué trabaja en un medio que tiene unos antecedentes pues terribles en el último siglo en el Perú. ¿O va a pretender ella que esos capitales o que esa empresa es prístina y que está más blanca que la Virgen María? ¿No? Entonces, como tú me dices, Rafael, yo no lo entiendo, es una incoherencia total. Efectivamente, yo también sé, por ejemplo, de gente ligada al Grupo del Comercio o miembros de la familia Miro Quesada metidos en asuntos de tierras, hace muy poco de manera circunstancial, personas de una congregación religiosa llamada Septrionismo me han contado cómo se pretendió despojarles de sus terrenos en Lurín. Y había un señor Miro Quesada allí metido. Terrible, ¿no? Sí. Y es un reto que se lanza pues a quienes ejercemos el periodismo de manera independiente, Así con es. ética, para que se ponga en investigación todo este tipo de temas, y que no hay un Orellana, debe haber 30 o más en el país, Pues vivitos y coleando. Por supuesto, porque eso lo sabemos, y más bien creo que la lucha un poco titánica, quijotesca de algunos de nosotros que nos hemos formado en la generación del 80 con cierto romanticismo de justicia social y todo, es pretender cambiar un poco este país, ¿no? Limpiarlo, sanear sus instituciones, etcétera, etcétera. ¿Hay algo que quisieras contar, narrar, antes de irnos a la pausa? Dejo sentada la pregunta. Sí. ¿Te sentiste de alguna forma un poco maltratado al llegar a esa entrevista? Además de la referencia de lunes, que has hecho mención, en el tiempo, en las circunstancias, en la entrevista en sí, que no se ve en cámaras, ¿te sentiste de alguna forma herido o hubo un maltrato? Yo quiero tu respuesta después de la pausa. Te vas a sorprender de lo que te voy a contar. Correcto. Entonces, con la respuesta de Julio Heredia, regresamos tras la pausa. Esto es Más Allá de la Noticia. Regresamos en breve. Volvemos a Más Allá de la Noticia, y antes de la pausa dejábamos sentadas dos consideraciones. Así es. Una de ellas tiene que ver con lo que pasó detrás de cámaras en esa entrevista en No Culpes a la Noche, y después, vamos a dejar para después,
tu experiencia en la administración pública, que tiene Sí. pues de todo, ¿no? Así es. Y vayamos entonces, ¿qué pasó? Tú te enteraste, tus papás estaban acá, se iban a París, ellos viven hace más de 20 años allá, Sí. efectivamente. Sé también que tú a veces estás de viaje de acá, eso también podría ser una de las razones de que no estabas tan enterado de qué cosa era juez justo en esa época. Yo no era alguien que estuviera completamente familiarizado con las cosas del país. O sea, yo había estado 23 años fuera, ¿no? Y hacía relativamente poco que había vuelto. Entonces, bueno, para responder a tu pregunta, Rafael, fue una cosa que yo hasta ahora lo recuerdo y no me lo creo, ¿no? Porque, bueno, me dicen que al día siguiente, luego de la difamación, yo iba a salir en el primer bloque de ese programa. Y bueno, para comenzar, que no me anunció, estaba yo conversando en la antesala con Alan Wagner, luego llegó Luis González Posada, los invitados que ella tenía para la emisión de esa noche, y nada, ¿no? Entonces, en un momento dado, pasó como media hora, yo le mando un mensaje de texto a su productora, a Thalía Montes, diciéndole: ¿qué pasa? Yo estoy acá esperando, y me dijeron que iba a poder ser entrevistado en el primer bloque, ¿no? Entonces recién allí, ya como en el tercer bloque, ella anuncia que yo voy a estar allí, pero siempre lo anuncia con digamos, creando una aureola de sospecha sobre el entrevistado, ¿no? Con un tono de perdonavidas, ¿no? Dando a entender que incluso el peor delincuente tiene derecho a la palabra, ¿no? Una cosa así. Es lo que yo sentía. De pronto soy muy subjetivo, pero es la impresión que a mí me daba, ¿no? La fecha exacta de tu entrevista, esta donde te hicieron esperar, fue... Eso fue el día martes, ¿no? Entonces, digamos que el informe, entre comillas, que ella pasa, me parece que es el lunes. ¿Qué fecha ha sido el lunes? Sí. Hoy día estamos ya 30, ¿no? Así es. Sí. Entonces, el día martes me invita, diciendo que iba a tener derecho a... Martes 27. ¿Correcto? El martes 27, ¿no? Sí, exactamente. Entonces estábamos llegando ya casi al 28 y yo no entraba al programa. Pero bueno, finalmente me hace pasar, digamos, a las 12, al filo de la al final medianoche del programa prácticamente. Exactamente, ¿no? Entonces, yo estaba obviamente exasperado por la espera, pero también cuando yo entro al set, le extiendo la mano como toda persona, pues, educada, ¿no? Que entra a un lugar y saluda. Y resulta que esta señora no me extendía la mano para dármela, ¿no? Estaba yo con la mano extendida, y en una de esas ella mira de arriba para abajo, o de abajo para arriba, y se da ya conmigo, y me da como con un cierto asco la mano. Quiere decir que ya había una agresividad de su parte, ¿no? Claro. Entonces, esos 2 minutos que hemos estado al aire, yo he estado muy exasperado, y no ha habido casi ocasión de aclarar nada. Por eso es que se compromete a invitarme para el día siguiente, porque además yo lo exigía, porque yo además creo... Es tu derecho. Exacto, que ella era consciente, ¿no? Entonces, ¿sabes qué me dice? Termina el programa, yo lo despide, perdón, el programa, y monta en cólera. Y me dice que me había creído, que yo había pretendido presentarme como su amigo. Yo dije, en ningún momento yo he hecho eso. No, lo que yo he tratado de hacer, ver es que usted sí me conoce. Que hemos estado por lo menos en 3 ocasiones en lugares muy restringidos, donde es muy difícil no acordarse de la persona con la cual uno ha alternado, ¿no? Entonces le recordé 2 veces en casa de Jorge Salazar, este otro periodista de Caretas que ya te contaba, que con Julián y Sileri fueron un poco mis maestros de la primera hora, ¿no? Entonces, me dice que sí, que Jorge Salazar, por supuesto, ¿no? Que era casi un santo, que era su amigo, pero que yo no, que a mí nunca me había visto. Entonces le recuerdo que habíamos estado conversando como 20 minutos, hacía 3 años, supongo, algo así, prácticamente en la puerta del edificio donde yo vivo en Miraflores, porque ella salía de visitar a Cuco Morales, un pintor que es mi vecino y mi amigo. ¿No? Entonces estaban conversando en el carro de ella, y ella estaba subida ahí en su carro, y hemos estado ahí conversando. Hemos recordado a Jorge Salazar. Bueno, ella pretendía que no se acordaba de nada, y además me dijo
que yo le había agredido con esa farsa de que esto le había afectado a mi padre. O sea, tomando como un infundio de mi parte el hecho real que mi padre esté hasta ahora tan afectado emocionalmente por todas estas cosas que han pasado, ¿no? Y hay el tema de... Y ¿sabes qué? Discúlpame de colegas, ¿no? Decirte la perla. Esta señora se permite insultarme. Me llama patán. ¿Ah? Ese día de esa madrugada. ¿Cómo fue el momento en que se dan esas palabras, o te enteraste o la escuchaste directamente? No, me las dice directamente. Es en un momento en que yo trato de explicarle, ya fuera de cámaras, que es absolutamente falso que yo haya trabajado en Juez Justo, y le estoy contando la historia, ¿no?, de cómo llega esa entrevista a la revista, ¿no? El correo Julián Cortés. Entonces, agrede a Julián Cortés, tiene palabras que yo por respeto a Julián no voy a repetir aquí, sobre él, ¿no? Y me llama a mí patán. Entonces, en ese momento, delante de su productora, de los camarógrafos y de todo el mundo que están como testigos, y del personal de seguridad, le digo: señora, usted está abusando de su condición de mujer. Correcto, mira. Y me retiré. ¿Qué tales hechos, no? Que realmente sí, a más de uno nos dejan bastante estremecidos. Sí. Y ojalá que esto se supere. Una pregunta final, mi estimado sí, Julio, y es con relación a la administración pública. Te tocó trabajar pues en el Ministerio Público, llegaste ahí, como has trabajado en otras instituciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Consejo Nacional de la Magistratura, y al respecto, ¿qué nos dices? Porque ahí se ve en la entrevista una resolución en donde hay una corrección también de parte del programa, porque no eres un asesor personalísimo, sino que es un cargo de confianza. Exactamente. ¿No? Del despacho. Sí, la señora esta creo que tiene muchas falencias como profesional, porque no se informa bien o no entiende los términos oficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella pretendía que yo era un asesor personal de Ramos Heredia. Eso no existe en la administración pública. Yo tenía cargo de confianza, es decir, era asesor del despacho del fiscal de la Nación, lo cual quiere decir que el señor fiscal puede delegarme una determinada tarea en relación a mis competencias, obviamente, ¿no? Y en este caso yo he estado encargado de todo el ceremonial, de escribir los prólogos a las publicaciones de la escuela, de la academia de la academia del Ministerio Público y cosas por el estilo, ¿no? Y tú ya lo recordabas, una misión similar cumplí yo en la alcaldía de Lima con Susana Villarán, sin tener compromiso político con ella, ¿no? Ahora, sí, tú lo has dicho, es muy importante para un periodista que, por ejemplo, no se ponga ese estilo a lo Corleone cuando salían tus fotos en el así programa, es, algo sombrío o algo como si fuera muy, algo ilegal, ¿no? Sí. Tu paso por la administración pública, porque tú estás desempleado hoy. ¿Cómo fue esa circunstancia? Entró Pablo Sánchez, sí, y bueno, como funcionario público tú tienes una ética, y es obedecer a tu institución, a tu entidad para la cual estás trabajando, y tienes resolución por eso de tu cargo de confianza. Y cuéntanos, nárranos al respecto. Sí. Mira, fue una cosa terrible, ¿no? Porque era el 30 de diciembre, habíamos celebrado las fiestas de Navidad en una ceremonia, creo yo, muy hermosa que preparamos, y yo fui uno de los artífices de eso en el Ministerio Público, donde estuvieron los fiscales supremos en pleno. Estuvo el doctor Pablo Sánchez también allí. Fue una cosa muy fraternal, muy bonita. Y bueno, y el día 30, vísperas ya de Año Nuevo, estaba yo presentando otra ceremonia. Era un libro que se presentaba con la doctora López Wong y otros fiscales. Era un acto más bien académico, y de pronto llega la noticia que el doctor Ramos Heredia había sido suspendido, ¿no?, por el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces te imaginarás, ya, bueno, quedó todo en nada, porque al día siguiente íbamos a tener un pequeño brindis por Año Nuevo y todo, ya no tuvo efecto. Y bueno, yo tenía programado un pequeño viaje a Paracas con mis padres en sus últimos días en Lima, y el día 5, cuando me he reincorporado al Ministerio Público, lo primero que he hecho es pedir una audiencia con el doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo encargado, ¿no? Bueno, las secretarias me han dicho que el doctor estaba muy ocupado, que me iban a llamar y qué sé yo. Entonces han pasado algunos días
como te decía, me han seguido encargando tareas, yo he seguido trabajando normalmente, se han presentado 3 ceremonias, han juramentado varios señores fiscales en puestos de confianza, etcétera, y el día 15 de enero juramenta el fiscal Peña Cabrera, hijo de Raúl Peña Cabrera, sí. Exactamente, en un cargo de confianza al cual lo nombra el doctor Pablo Sánchez. Y en esa ceremonia el doctor Pablo Sánchez dice que habían rumores que él iba a despedir asesores, que era falso, ¿no? Dijo, es completamente falso. Y bueno, yo dije, será una forma de responderme, ¿no? Yo he estado pidiendo una audiencia, he puesto el cargo a disposición, pero hasta ahora no he tenido ninguna comunicación directa con el jefe máximo, con el titular de la institución. Y bueno, una hora después, Rafael, me entregaban una resolución dejando sin efecto mi nombramiento. Es decir, me ponían en la calle. Claro. Tú con esto de la administración pública, pues ya estás curado. Sí, así es. Todo lo que pasa. Esos son los temas de confianza. Y Pablo Sánchez dijo, bueno, yo acá digo que sí, te quedas, estás, pero en una hora después sale otra resolución. Lo cual te voy a decir, diferente. Te voy a confesar, les voy a confesar que me decepcionó, ¿no? Porque yo no tengo nada en contra del doctor Pablo Sánchez. Claro. Le tengo, digamos, un respeto como a todos los magistrados supremos, y no me esperaba que fuera capaz de una mentira tal, porque me parece que fue una mentira. Correcto. Sí. Mira, tu testimonio ha llegado a nuestros radioescuchas. Agradezco tu presencia en Más Allá de la Noticia y será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos. Quédese con lo mejor de nuestra programación. Ya viene Diálogo. Muy buenas noches.